¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar los ejemplares que me traje de Animalia. Así que, comencemos. Pero antes de mostrarles los animalitos que adquirí, quiero platicarles un poquito de mi experiencia en Animalia. Y es que he estado escuchando y leyendo que muchas personas dicen que no estuvo chido, que cada vez hay menos animales, que no hay mucha variedad de especies, que únicamente hay pitón bola y gecko leopardo, que es todo lo que hay, y que aparte venden como que mucho souvenir, muchas plantas, pero que animales realmente no hay muchos. Y pues no sé, o sea, yo he escuchado que sí como que en las primeras ediciones de Animalia, a las cuales yo no tuve la oportunidad de asistir, sí había como más variedad de especies, pero también escuché que toda esa variedad de especies se acabó cuando los de Semarnat como que pusieron más atención y estuvieron dándose sus vueltas en la expo, ¿no? Y estuvieron revisando papeles y todo. ¡Uy, qué coincidencia!, ¿no? Lo que me lleva a la conclusión de que muchas de esas especies variadas que había antes, pues no eran legales y por eso dejaron como de ir. Sin embargo, yo creo que tampoco es cierto que haya nada más pitón bola y gecko leopardo. Digo, sí es como que lo que hay más, pero hay otras especies también. Y yo pienso que mientras esto siga creciendo, que mientras Animalia siga como va, porque hubo muchísima gente. Yo solamente he ido a esta edición y la anterior, que fue en noviembre del año pasado, y yo siento que en esta edición hubo muchísima más gente. Entonces, mientras siga como va, pues la gente se va a ir interesando más en los reptiles, en este tipo de mascotas exóticas, que no necesariamente son reptiles, ¿verdad? También hay otro tipo de mascotas. Y mientras más se vaya interesando, más gente vaya adquiriendo este tipo de animales, seguramente vamos a surgir más locos que vayamos empezando a conseguir nuevas especies de forma legal, y pues esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo. ¡Ojalá! Yo la verdad, en mi experiencia, aunque a muchos no les haya gustado, muchos pues se quejen, yo le veo el lado positivo y la verdad yo me la pasé genial. Yo fui los 2 días, el primer día me la pasé explorando, viendo lo más que pude, porque todo la verdad no se puede por tanta gente que hay y eso. O a lo mejor sí se puede, pero pues uno es desesperado y no se queda ahí en la fila que te toque ver las cosas, ¿no? Pero sí traté de ver lo más que pude. El sábado me la pasé en eso, no anduve grabando videos, no anduve haciendo otras cosas más que viendo animales, viendo qué se me podía pegar. y ya el domingo pues sí lo dejé más como para grabar videíto, que por cierto, si no han visto el video que grabé en Animalia, pues ahí les dejo en la descripción de este video el link, que pues la verdad me puse a hacer entrevistas, entrevisté a algunos criadores para que pues ustedes conozcan a los criadores, si es que apenas van a iniciar en esto, si no saben dónde comprar animales, pues ahí está información de criadores de algunas especies de animales, y pues ahí están sus datos para que los puedan contactar y puedan adquirir algún animal, o simplemente para que conozcan de ellos lo que hacen, y pues algunos animalitos que ahí les muestro que llevaron a la venta, ¿no? Entonces yo estuve en eso los días, el primero como más disfrutando, el segundo, claro que también lo disfruté, hacer las entrevistas me fascina, aprendo mucho también, y también seguía viendo cosas y todo, ¿no? Algunos stands que no vi el sábado los vi el domingo, aunque no los haya grabado. Yo me la pasé muy bien, no sé si yo haya sido el güey que más tiempo estuvo en Animalia ya juntando los 2 días, porque yo me la pasé ahí casi todo el día, ambos días. Y me la pasé muy bien, lo disfruté mucho, me gusta ver los animales, aunque sí haya mucha pitón bola, pues la pitón bola me gusta mucho, el gecko leopardo, que dicen que es de lo que más hay, también me gustan mucho. Entonces yo me la pasé muy bien,
Si ustedes no han ido a Animalia, los invito a que vayan para la siguiente edición, que seguramente será por allá de noviembre, diciembre. Pero es muy padre, o sea, aunque uno no comprara nada, es muy padre ver todos los animales y todo. Que sí, la expo pues tiene sus deficiencias. Ahorita está haciendo mucho calor en Ciudad de México y ahí como que no hay mucha ventilación, como que no hay aire acondicionado, no hay muchos ventiladores. Entonces... Ya, no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Digamos que te tiene que gustar mucho esta onda de los reptiles, de los animales exóticos, como para que la pases bien. Si no te gusta tanto y eso, como que, pues sí, sí, no te la pasas tan bien. O sea, el primer día yo iba con un amigo que como que no le interesa tanto el asunto. Y sí, aunque él no decía nada, yo sí le veía la cara de que ya me quiero ir de aquí, ¿no? Pero digo, a mí en lo personal que me gusta mucho, yo me la pasé muy bien y yo sí lo recomiendo. O sea, les digo, yo sé, confío en que esto va a ir creciendo y cada vez va a ir habiendo más expositores y más especies que va a ir manejando la gente, porque pues esto va avanzando poco a poco. Así que pues básicamente esa fue mi experiencia en Animalia. Si tienen pues alguna duda de la expo o algo, déjenmela en los comentarios y yo trataré de contestar pues todo lo que pueda, lo que yo sepa. Y si no, pues tratar de orientarlos con quién se pueden dirigir para que resuelvan sus dudas. Y pues ahora sí, amigos, a lo que venimos a este video, a mostrarles los ejemplares que me traje de Animalia. Así que pues vamos allá. Pues bien, amigos, ya estoy aquí en lo que es mi área de cuarentena y como podrán observar, pues aquí tengo 3 ejemplares. 3 ejemplares que les voy a mostrar ahorita, que son los que me traje de Animalia, además de otro animalito que les voy a enseñar después, pero ahorita estos 3 ejemplares. Y pues nada más decirles, para los que han seguido mis videos, que las 2 serpientes que yo tenía aquí en el área de cuarentena, pues digamos que ya las gradué y ya las pasé con el resto de los animales. Y ahora aquí en cuarentena pues nada más quedan estos 3 ejemplares que pues se los voy a mostrar de una vez, ya para que seguimos hablando, ¿no? Entonces pues, ¿con cuál empezaremos? Vamos a empezar con este que está aquí arriba. Como verán, tuve que encimarlos porque pues no tengo ya mucho espacio aquí. Pero pues así están bien. Digo, bueno, aquí les muestro. Aquí le dice en la tapa, tiene como su respiración. Igual que este que está acá, ¿ok? Y dirán ustedes, si el de abajo pues le tapamos la respiración. Pues no, porque el de abajo tiene la respiración aquí en el topper tiene la respiración. Entonces todos tienen bien su respiración. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Pero bueno, vamos a empezar aquí a mostrarles este ejemplar. Vamos a hacerlo tantito por acá y ¡ay! Queda bien apretada en este escondite ella. Y pues ahorita la saco y como que se esponja. Pero pues ahí está, miren qué bonita. Es pues igual, es una pitón bola. Y vean qué bonita está, la verdad. Está muy muy bonita y pues esta ya está grandecita, no está tan pequeña. Pero pues ahí está, se une al criadero. Y bueno, la verdad es que esta serpiente pues no es como tal mía. Esta es de mi sobrino. Sin embargo, pues sí va a ser parte del criadero, ¿no? Entonces está aquí, aunque pues realmente es de él. Pero pues aquí va a estar en el criadero. Y pues ahí está, miren. Ahorita no la saco porque le di de comer antier. Entonces ahorita ya saben que, o bueno, no sé si sepan, pero si no saben se los comento, que pues hay que dejar a las serpientes cuando comen, hay que dejarlas tranquilas
3 días sin manipularlas ni molestarlas para que no vayan a regurgitar el alimento. Ok, entonces pues ahí está la primer pequeña que se une al criadero y pues ya vamos a dejarla en paz. Miren, nada más le pongo eso ahí y ya ahorita ella se acomoda. Ok, entonces pues vamos a tapar acá. Ok, ahora vamos a moverla tantito para acá para mostrar la que tenemos acá abajo. Ok, vamos a verla. Esta muchachita igual comió antier, entonces no la vamos a molestar tanto. A esta le puse su bebedero pues provisional de topercito de cuartito con el que ando incubando en donde incubo los huevos de gecko leopardo. Mientras en lo que le compro otro. Miren, ahí está esta pequeñita. Ahí está. Esta está un poco más chiquita. Pero vean qué belleza. Qué hermosura de animal. Está muy bonita. Está un poco más chiquita que la anterior. Pero pues ahí está. Ahí está. Igual no la vamos a sacar ahorita. Pero pues ahí nada más para que la conozcan, ¿no? Ahora sí que pues básicamente nada más les estoy presumiendo mis animales. Ya vamos a dejarla y vamos a mostrar la siguiente. Ahorita pues como estarán viendo, los ejemplares que adquirí en esta edición de Animalia pues son pitones bola. Es en lo que estoy invirtiendo, digamos, ya que pues las serpientes tardan bastantito en poder ser reproductoras, y como yo las he querido adquirir desde pequeñitas, pues van a tardar. Entonces ahorita estoy comprando pues mis hembras de pitón bola, y ya posteriormente pues quizás metamos algunos otros ejemplares de gecko, o quizás alguna otra especie que por ahí le traigo ganas. Pues ya estaremos viendo. Miren, aquí está la tercera. Y miren, esta pequeñita pues no está en el escondite. Ahí está. Vamos a quitar de todas formas el escondite tantito para poderla apreciar mejor. Esta es la más chiquitita. Es la más chiquita de las tres que nos trajimos. Y bueno, esta vamos a ver si la podemos agarrar. Esta pequeñita no comió, no quiso comer. Entonces esta sí la podemos pues manipular. Es un poco nerviosa ella. Yo creo que por eso también como que no ha comido muy bien, o no ha querido comer más bien. Solamente le he ofrecido una vez. Yo lo que hago, les comento si no han visto otros videos en donde lo he comentado. Cuando adquiero un animal, en este caso pues de los reptiles, que es en donde se maneja así, que han sido mis geckos y mis serpientes, pues yo lo que hago es que a partir del día que los traigo, los dejo los pongo en su topper, los dejo ahí bien con su agüita y todo, pero no los molesto por al menos una semana. Por lo menos una semana no les ofrezco de comer, no los manipulo, nada. Ok, para que pues se adapten, digamos, a su nuevo hogar. Y posteriormente a esa semana, entonces sí, ya ofrezco de comer y pues ya empiezo a manipular un poco. Las otras dos comieron cuando les ofrecí, exactamente una semana después de traerlas. Y pues esta pequeñita también le ofrecí, pero ella no quiso, ni siquiera mostró interés en comer. Y pues sí, está muy chiquita y está muy delgadita. Espero no tener mayores problemas con ella. Espero que la siguiente vez que le ofrezca pues ya acepte la comida. Pero vean qué bonita. Qué bonita está. Esos colorcitos que tiene me gustan mucho. Y y está bien chiquita también. Es bien bonito agarrarla porque está bien chiquitita. Lo que voy a estar haciendo ahorita es que, les digo, es muy nerviosa. Desde que la traje, como que se metía a su escondite y no salía para nada.
ahí estaba. Entonces ahorita pues lo que voy a tratar de hacer es estarla manipulando un poco, como para que se vaya acostumbrando. Y quizás pues ya agarre algo de confianza y también le sea más fácil animarse a comer. Entonces pues ahí está esta pequeñita, miren. Como verán es nerviosa. Rápido cuando la traté de agarrar como que trató de escapar. Pero pues ahí pudimos ver lo que son las pitón bola, que no son nada agresivas. Ellas si se espantan, si tienen nervios o algo, lo primero que van a hacer es una de dos, o hacerse bolita para protegerse o tratar de huir. Pero pues tratar de atacarte o algo como que o sea, sí hay algunas que lo llegan a hacer, pero como que es el último recurso. Ok, entonces pues ya vamos a dejarla. Esas son las 3 pequeñitas que adquirimos en Animalia. Ahí está, miren, qué bonita. Está bien chiquitita, les digo, pero está muy bonita. Sí me preocupa un poquito que no quiso comer, pero pues es una vez. Esperemos que a la siguiente vez pues ya se interese y pueda comer. Entonces, amigos, pues ahí está. Ya les presumí mis 3 nuevas adquisiciones en cuanto a pitón bola se refiere. Y pues ahí déjenme en los comentarios si les gustaron o no les gustaron o qué. Cuéntenme qué les parecen. Y yo sé que ya les he dicho varias veces. Miren, esa muchacha tomando agüita. Ya les he dicho en varias ocasiones que les voy a hacer un video para hablarles como de las fases y eso. Pero pues no, la verdad no lo he hecho porque pues se me han atravesado otros videos que tenía ahí como pendientes. Y porque también trato de informarme lo más que puedo acerca de eso. No es como tan sencillo lo de las genéticas y eso. Tampoco yo les voy a dar cuando lo haga una explicación así muy científica. Les voy a tratar de dar lo más digerible posible de lo poco que yo sé. Y pronto les voy a subir ese videíto para ya también comentarles qué fases son las serpientes que yo tengo. Y pues que ahí por si tienen ustedes la duda. Y también ahí coméntenme en los comentarios, coméntenme en los comentarios. Bueno. También ahí pónganme en los comentarios si ustedes ya saben, tienen buen ojo y nada más con verlas así saben qué fases son. A ver, díganme, vamos a jugar a atínale a la fase. Bueno, amigos, ahora sí les voy a mostrar otro animalito que adquirí en Animalia, que ese sí no es ni un gecko leopardo ni una pitón bola, es otro tipo de animalito que les voy a mostrar en un momento. Bien, amigos, pues aquí tengo a este otro animalito que les voy a presentar. Aquí está, como verán es pequeñito, cabe adentro de mi mano, cerrando mi mano ahí cabe perfectamente. Y pues vamos a que lo conozcan, miren nada más. A ver, miren. ¿Qué es eso? Miren, a mí me gustó, no sé ustedes qué piensen de los insectos, pero a mí me gustó. Es un insecto palo que está muy pequeñito aún, tiene que crecer, todavía le falta crecer pues muchito por lo que me dijeron. La verdad si no soy experto en los reptiles, en los insectos menos, y también como que es más difícil conseguir información. He estado tratando como de investigar y no encuentro tanto. Pero vean nada más qué bonito animalito. Es pues es inofensivo, es un insectito muy bonito y que en teoría no necesita tantos cuidados. A mí me lo vendieron en un topercito así chiquitito donde apenas cabía, la verdad. Yo lo puse temporalmente en este vasito, es un vaso de alitro, y pues ahí nada más le puse unas ramitas como para que se pudiera subir, y le puse una hojita que es la que come. Ellos comen hojitas, es lo que he estado comiendo. De hecho ya le voy a cambiar esa hojita porque ya se está haciendo fea, le voy a poner una nueva. Pero pues digamos que ahí donde lo puse
Bueno, y lo de abajo es peat moss, le puse tantito peat moss. Pero ese es como provisional. Ya tengo pues un terrario pequeñito que también compré. Y ya nada más se lo voy a adecuar para poderlo pasar para allá y que esté más cómodo. En teoría, les digo, me dijeron que nada más había que ponerlo pues así pues en un recipiente no muy grande, y había que darle de comer sus hojitas y pues estarle humedeciendo, ¿no? Necesitan un poco de humedad, entonces ahí le asperso algo de agua pues todos los días, y se supone que con eso, y pues con eso él ha estado bien. Pero como les digo, yo aquí les cuento todo, no dejo pues no dejo de contarles algo que podría ser. O sea, yo hasta ahorita, hasta donde vamos en lo que les estoy contando, ahí lo podría dejar y ya. Pero yo les voy a decir lo que me pasó. La verdad es que yo no compré solamente uno, compré 2 de estos pequeñitos, pero pues pues el otro al parecer falleció. Y no sé realmente por qué, no sé qué le habrá pasado. Simplemente, pues déjenme ver a ver si lo podemos ver por ahí, porque ni lo he sacado. A ver. A ver, déjenme guardar este pequeñito y ahorita les muestro. Bueno, pues ya metí este pequeñito a su terrario provisional. Ahí está, mírenlo. Ahí está. Y pues le saqué la hojita que tenía, porque en la hojita es donde quedó pues el otro insectito palo. Miren, ahí está. Ese es el otro que pues no lo logró. Yo pues he tratado de cuidarlos lo mejor que puedo, a como me dijeron, pero pues no sé qué falló con este pequeñito. Pues no sé si habrá sido error mío o simplemente pues él ya venía mal o algo así. Porque pues ahorita o sea, él duró como una semana. A partir de que lo traje, estuvo bien como una semana y de repente ya no lo vi. Y pues ya lo vi que estaba ahí tirado nada más. Entonces, pues a ver qué pasa con el otro, a ver cómo me va con el otro. La verdad es que se me hicieron súper interesantes estos insectos y me gustaron mucho. Ya vi que hay varias especies, hay unos que son como más grandes, crecen más y todo. Y la verdad ya me dieron ganas como hasta de tener pues de otras especies de estos mismos insectitos. Pero pues quise empezar con estos 2, a ver cómo me iba y ver si después pues podía seguirle con otras especies. Y pues ahí vamos 50-50, ¿no? Porque pues primero con pues me falló, el otro pues ahí sigue. Pero pues vamos a ver si se puede ir desarrollando bien. Y pues a ver si me animo a después tener más de estos animalitos. Y pues según como lo vea, a ver si les hallo el modo, para que no quiero que se me estén muriendo, ¿verdad? Pero pues ahí está, amigos. Esos son los animalitos que compré en esta ocasión. Las 3 pitones bola y este insectito palo. Que pronto va a tener su terrario mejor hecho. Espero yo. Nunca he hecho así como un terrario, como la decoración de adentro y eso, pero pues voy a tratar de hacerlo. No va a quedar tan bien, tampoco tengan muchas expectativas conmigo, pero lo haré que sea funcional pues para él, ¿no? Y pues ya les estaré mostrando en otro videito cómo quedó, o a ver si hacemos el videito ahí desde cómo adaptamos ese terrario para que quede él. Pero bueno, pues ya se los estaré mostrando más adelante, y por lo pronto pues a seguirlos cuidando a todos estos pequeños, amigos. Espero que les hayan gustado mis nuevas adquisiciones. Ahí déjenme en los comentarios a ver si les gustaron o no. Y también cuéntenme ustedes si fueron a Animalia, qué animalito compraron o qué animalito les interesa tener. Cuéntenme ahí en los comentarios, también yo quisiera saber
a ustedes qué les gusta o qué animalitos tienen. A mí me llena mucho de emoción el pinche chisme. Todo déjenmelo ahí en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido porque casi fue pura presumidera de mi parte, ¿verdad? Bueno, no de mi parte, de mis animales. O sea, sí se entendió, ¿no? Bueno, pero si les gustó este video, pueden darle like, también pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, mentada, lo que ustedes gusten, déjenmelo en el área de comentarios. De preferencia mentadas, ¿no? Porque pues mi mamá qué culpa, ¿no? Pero lo que ustedes gusten, déjenmelo en el área de comentarios y yo los voy a estar leyendo todos y les voy a contestar lo antes posible. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales, si quieren, ¿verdad? Tampoco esa fuerza. Y si van, pues ahí para que vean lo que ando subiendo y si algo les gusta, pues que me regalen un like, algún comentario o incluso que me escriban también por allá les voy a estar contestando a todos los que me escriban, ya sea para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan para mi manejo de los animales o también para cómo hago los videos o cualquier cosa. Yo acepto sugerencias de todos. Y pues eso es básicamente todo por donde podemos estar comunicados. Así que amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.